es bíblico el tener un equipo de trabajo. Y lo vemos en la palabra de Dios con el principio de Jetro, ¿no? Que hablamos, el suegro de Moisés, ¿no? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más. Qué gusto poder tenerlos aquí, poder estar compartiendo con ustedes estos temas referentes y por ahí ya más inclinados al programa de capacitación M5 que próximamente vamos a tener. Entonces, esto es simplemente una probadita de lo que tú puedes estar aprendiendo junto con nosotros el próximo agosto 14. Entonces, te animamos a que si tienes ganas de invertir en el ministerio y que quieres un poquito más de información, nos contactes. Y el día de hoy tenemos un tema también que vemos y profundizamos un poquito más en el programa de capacitación, pero vamos a traerlo aquí a la mesa porque queremos darte unas herramientas que puedas aplicar ya. Sí, buenísimo. Parte de la intención con estos temas, como lo hemos dicho ocasionalmente, no es meter cosquillita ahí, ¿no? Propiciar y animar a que se pregunten, a que se cuestionen de una manera correcta, con una buena intención, ¿no? Y el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de los equipos de trabajo. Uh-huh. Hablaremos sobre el staff, ¿no? Y a veces pareciera que es muy ya entendible el por qué es necesario tener un equipo de trabajo. Y pareciera que a veces ya lo damos como por default, ¿no? Pues necesito un equipo de trabajo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tan enfocados estamos en crear un equipo de trabajo? ¿Sabemos qué tipo de personas necesitamos? ¿Sabemos por qué es importante tener un equipo de trabajo? Y creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Hablando de la importancia o el por qué dedicar un tiempo a formar un equipo de trabajo y ser intencionales con esto. Y creo que el primer punto es porque es bíblico. Totalmente. ¿Cierto? Es bíblico el tener un equipo de trabajo. Y lo vemos en la palabra de Dios con el principio de Jetro, ¿no? Que hablamos, el suegro de Moisés, ¿no? Cuando le habla acerca de cómo poder administrar y de cómo es necesario armar un equipo que se encarguen de diferentes actividades. Entonces, consideramos que es necesario sí o sí para plantar una iglesia, para hacer crecer una iglesia o para multiplicar esa iglesia, es necesario sí o sí dedicar un tiempo a ser un equipo estratégico. Y el primer por qué es porque es bíblico. Totalmente. De hecho, creo que hay varias historias en donde vemos cómo Dios utiliza estrategias y las utiliza con varias personas. Y otra de las cosas que vemos es una tarea. El ministerio puede ser hasta cierto punto pesado y cansado cuando se hace solo. Sí, incluso cuando se tiene un equipo, de repente, pues es estar dando extras, ¿no? Sí. De tu tiempo, de tus recursos. Pero la bondad de tener un equipo puede cambiar y facilitar muchas cosas. Entonces, también vemos que es necesario, porque es una tarea y una carga difícil, es complicado. Ante tantas actividades, con tantas personas, con tantas áreas por cubrir, el hecho de hacerlo solo, de hacerlo nada más con tal vez tu familia, puede ser algo muy cansado. Y es algo que como Impacto queremos impulsarte a que sé que sabes que necesitas más manos, pero hay que ser intencionales en poder fomentar el invitar a personas a que sean parte de tu equipo, a que luego le eches ojito a esas personas que tal vez son muy buenas y que quieren invertir, quieren ser parte, tienen dones, tienen talentos, y esa es la otra parte, ¿no? Sabemos que es bíblico, sabemos que es una tarea y una carga pesada, que es cansado, que es complicado hacer ministerio, pero también tenemos ahí la respuesta con Dios, que Él ha equipado a su iglesia con diferentes dones, con talentos, y eso, claro que va a potenciar muchísimo el ministerio en el que tú estés, porque pues tal vez lo que yo no sea tan buena haciendo, tal vez tú sí eres bueno haciéndolo. Entonces definitivamente te necesitamos en el ministerio, ¿no? Sí, totalmente. Creo que lo vemos en el principio de Jetro, ¿no? En esta historia. Yo me pongo a pensar qué pasaba con las personas que se formaban a esperar tanto tiempo a Moisés.
Incluso ahí lo comentan, oye, qué cansado, pues vas a agotar a la gente tanto tiempo esperándote para que le resuelvas un asunto. Y hay asuntos en los cuales no tienes que estarte enfocando. Mejor delega a personas, no que los otros asuntos sean de menor importancia, claro, sino que alguien más los puede estar atendiendo y que tú te enfoques en las tareas que realmente son vitales, que sí o sí un pastor o un líder tiene que estar haciendo, ¿no? Y de hecho en la planificación hablamos de eso, de identificar tú como líder, como pastor, cuáles son tus funciones vitales, que sí o sí tienes que estar haciendo. Y hay otras actividades que también sí o sí se tienen que estar haciendo, pero que podrías empezar a delegar y personas y buscar personas capaces que incluso quieren ser parte de la obra del Señor y empezar a hacerlos parte y empezar a delegar. Porque así se puede tener un mayor alcance. Al igual que como lo comentábamos en el episodio de recaudación de fondos, que si a veces no se tiene el dinero para potenciar la obra, creo que también a veces si no tenemos el equipo adecuado podemos estarnos viendo limitados y potenciar la obra y hacer crecer o multiplicar o plantar una iglesia de la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que es necesario, incluso lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando los discípulos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos descuidando el compartir la palabra por andar sirviendo en las mesas. Y no es que una cosa sea menor que otra, sino que ellos estaban descuidando el compartir la palabra. Entonces delegaron, buscaron personas llenas del Espíritu Santo para que ellos sirvieran a las mesas. Y eso está increíble porque incluso las personas que parecieran, están sirviendo a las mesas, por cualquiera puede servir. No, realmente es una persona llena del Espíritu Santo con el carácter adecuado, ¿no? Entonces, creo que queremos animarlos a precisamente esto, entender que si queremos potenciar, que si queremos multiplicar o hacer crecer la iglesia o plantar una iglesia, necesitamos sí o sí un equipo de trabajo. Y por supuesto que sea un equipo de trabajo adecuado, gente capacitada, gente dispuesta a hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que esos son algunos puntos importantes respecto a esto. De hecho, uno de los puntos que mencionabas es también el conocer. Hemos estado hablando de estar constantemente enfocándonos en las diferentes áreas, ¿no? Y el trazar como que, ok, esta es mi visión, esta es mi misión. Y es lo mismo en la mayoría de las áreas, de la iglesia. La mayoría de las áreas de la iglesia deberían tener como un objetivo, y cuando tienen un objetivo claro y nos sentamos a decir, ok, ¿qué persona necesito para este ministerio? Ok, necesito una persona así, voy a decir el más obvio, que tal vez pueda verse, que tal vez todos podamos como que entender lo que sería el de la alabanza. Sí. Es, ok, ¿qué personas necesito? No, pues tal vez en este momento tenemos una batería, un bajo, una guitarra en la iglesia. Ok, pues bueno, tienes ahí 3 puestos, los cuales está padrísimo el poder invitar a parte de las personas, de los congregantes, a ser parte. Pero claramente, pues necesita ciertos requisitos para ser parte, ¿no? Que sepan tocar batería, que sepan tocar bajo, que sepan tocar guitarra. Entonces, que sepan cantar. Entonces, y que tengan el Espíritu Santo. Y claramente pensamos que eso lo estamos dando por default. Sí. El hecho de esa parte que como pastor, ese corazón como pastor, tú puedes ver en las personas. Pero hablamos un poquito más de poder sentarnos y el checar, ok, pues necesito una persona que sepa cantar. Necesito una persona que sepa tocar la batería y poder establecerlo. Entonces, ahora sí, poder buscar a esa persona e invitarla a ser parte de lo que está pasando, ¿no? A poder poner sus dones y sus talentos que Dios le ha dado al servicio de la iglesia. Sí. Entonces, eso lo vemos, por eso les decía, tal vez en lo que más se puede ver y más se puede ver reflejado, el que sea una persona con talentos y con dones, pues puede ser como en la alabanza, ¿no? Podemos ver si sabe cantar, pues creo que la mayoría lo va a escuchar bien. Claro. Si tal vez no sabe cantar muy bien, pues tal vez la mayoría lo va a escuchar que no sabe cantar muy bien, ¿no? Entonces, pero eso se puede ver reflejado también en las diferentes áreas, o sea, con los niños, en el área de anfitriones, si estás poniendo a la persona más seria de toda tu congregación en anfitriones, en darles la bienvenida. Puede ser peligroso. Puede ser. No puede ser tal vez el mejor lugar para él, ¿no? Pero tal vez él estando es muy bueno en multimedia, entonces tal vez su lugar es multimedia. Y es estar constantemente conociendo a las personas de la congregación, conociendo sus dones, sus talentos, pero con un trabajo previo ya hecho, con el sentarte un momento y poder decir, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia? ¿Cuáles son esas personas que necesito en el equipo
para que se sumen y para que pongan sus dones y sus talentos para alcanzar a más personas, para poder llegar a más miembros y poder crecer y multiplicar lo que Dios ya está haciendo ahí en tu congregación, ¿no? Entonces, creo que eso es algo también muy importante a considerar. Sí, creo que suena como mucho trabajo, ¿no? Para los líderes, para los pastores. De hecho, no sé si recuerdas, hace poco platicábamos con un muy buen amigo y decía, para plantar una iglesia a veces es necesario 1, 2 o hasta 3 años de planificación. Y pareciera que no estamos avanzando, pero realmente estamos avanzando. Una vez leía a una persona que decía, cuando lo planificas con lápiz es más fácil borrar a que si lo haces ya con metal, ¿no? Entonces es necesario planificar. ¿Y por qué toco el tema? Porque creo que diste en la clave. Cuando estás planificando y te das cuenta de cuáles son los ministerios, cuál va a ser tu estrategia, te vas a dar cuenta de qué tipo de personas necesitas. Creo que diste en el punto. Pero también es necesario, en mi opinión, identificar cuáles son como los parámetros de éxito, qué capacidades necesita esa persona a la cual yo quiero invitar para el ministerio de alabanza, para el ministerio de niños. Creo que eso es muy clave. Solo quiero también hacer énfasis en algo que a veces puede pasar cuando estás plantando una iglesia o cuando la iglesia es pequeña, a lo mejor no tienes la cantidad de personas necesarias o incluso a lo mejor no tienes a la persona adecuada para eso. Vamos a tomar el ejemplo, ¿no? de la persona que seas como ujiero o como anfitrión. A veces, pues agarramos al hermanito, a la hermanita que está con el anhelo o el deseo de servir, que a lo mejor no tiene la mejor cara o la mejor actitud. Agárrala como parte de tu equipo, agárralo como parte de tu equipo. Pero la idea es de que nosotros como líderes vayamos trabajando, vayamos capacitando y formándolos para que puedan servir de la mejor manera, ¿no? Y creo que también esa es chamba del líder, proveerles de herramientas, proveerles de ambientes, proveerles de plataformas para que la gente que está en la iglesia, que ya tiene dones, que tiene talentos, que tiene llamados, que logren identificarlos, que logren ponerlos en práctica e ir agarrando confianza. Porque sí suele pasar que en ocasiones pues no tenemos a la gente realmente capacitada. Hay que capacitarla. Ya sabemos qué tipo de persona necesitamos para el ministerio de alabanza, qué líder, qué persona necesito reclutar. Ok, nada más tengo pero tiene ganas. De hecho, algo que decimos en Impacto Network, ¿no? Procuramos invertir más en obediencia que en la persona que tiene talento. Porque hay personas que si tienen talento y no tienen obediencia, híjole, ahí podemos correr cierto riesgo, ¿no? Pero una persona que es obediente, que está dispuesta a servir, que tiene un corazón genuino, por supuesto que le vas a poder enseñar, ¿no? Entonces creo que al momento de pensar en armar nuestros equipos, identificamos cuáles son las necesidades. Si logras darte cuenta que en tu iglesia no hay nadie, puedes capacitarlos y eso es clave. Sí, de hecho, creo que es algo que constantemente también estamos impulsando. Cuando tienes cubiertas las diferentes áreas en la iglesia, tú como pastor puedes descansar un poco en que esas áreas ya están cubiertas y tú poder pastorear a esos líderes, tú poder pastorear a ese equipo que está como staff, pues ahora sí que impulsando la obra, ¿no? Algo que constantemente, de hecho hay una imagen donde vemos que vemos en el programa de capacitación, que es como una tortuga que está en un poste y está como, pues una tortuga en un poste, ¿no? Y se preguntan el cómo llegó ahí. Y la respuesta a esto es que, pues mínimo sabes que no llegó sola. No fue algo que ella sola subiera el poste y se quedara arriba. Es casi imposible que eso pase. No hay forma. Entonces, este ejemplo lo vemos y es algo que impulsamos, el hecho de, si tú estás viendo que una iglesia está creciendo, si tú estás viendo que una iglesia está teniendo éxito, por decirlo de alguna manera, sabes que no fue solamente trabajo del pastor. Ahí hay un buen liderazgo, pero hay personas que están atrás, que están invirtiendo y que están impulsando y apoyando lo que el liderazgo está marcando, ¿no? Que está ahí con ganas, con las manos listas, con sus recursos para invertir en el reino, y estás viendo el fruto del trabajo no de uno, de varias personas. Claro. Entonces te animamos a que tal vez, si tu iglesia es pequeña y que estás iniciando, pues te animamos a que este principio lo utilices desde ya. Es decir, si sabes, ahorita simplemente tienes a alabanza y a niños, pues está bien, empieza con ellos dos, invierte tiempo en ellos, pastoréalos, lidéralos,
platícales la visión, eso es como constantemente impulsar a eso y tal vez después de un tiempo vas a poder ver en tu congregación más manos que puedas crecer el equipo y que puedan trabajar juntos. Pero creo que algo importante es que en fe empieces, si tienes una persona o si tienes 2 personas, si tienes 50 personas, empieces a hacerlo y que sea algo que se vuelva parte del ADN para que realmente tú puedas delegar y estar haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas. Y creo que es algo muy aplicable. Sí, claro. De hecho, estaba pensando también en que cuando se está plantando una iglesia o que se empieza a plantar, a veces hay equipo detrás, ¿no? Pero es muy común que no haya tanta gente detrás. Pero hay voluntarios, incluso de otras iglesias. Hay gente que está dispuesta a brindar un poquito de tiempo para eso. Y creo que también se puede reclutar equipo de otras iglesias, obviamente haciéndolo de la manera más éticamente posible, ¿no? Platicar con el pastor, transmitir la visión, hablar de las necesidades y seguramente puede haber alguien que quiera sumarse al equipo. Ahora, creo que es importante siempre tener la visión bien clara para poder transmitirla también a tu equipo, ¿no? Y considero que en el momento en el que nosotros ya estamos enfocados en, ok, vamos a empezar creo que inicia con la mentalidad de reproducirnos y crear líderes. De hecho, en Impacto Network tenemos es como un programa de discipulado, se llama Cima a la Victoria, ¿no? En el cual el objetivo es que terminen siendo líderes o discípulos que hacen discípulos. Y dentro de este programa hay una actividad, hay un seminario de descubrimiento en el cual ayudamos a la congregación, a cada integrante, a que identifique su temperamento, que identifique las cualidades, los dones espirituales que Dios le ha dado, para que pueda a lo mejor tener un norte, ¿no? Y ese es el principio. Después hay que ponerlos en práctica. Y vamos viendo si Dios realmente tiene ese llamado para esa persona y el Espíritu Santo confirma, la iglesia confirma, pero es necesario para reclutar o formar nuestros equipos que empecemos siendo intencionales. Sí. Es necesario que tengamos esa meta bien trazada en que, ok, no tengo ahorita equipo, pero con lo que tengo voy a empezar, ¿no? Claro. Y empezar a tirarle a eso. Pero creo que ya se dijo, ¿no? Se inicia teniendo bien claro cuáles son nuestras necesidades, qué tipo de personas necesitamos. Si no tienen esas cualidades, nosotros mismos podemos empezar a capacitarlas para que se logre la meta que se está esperando. Sí, y creo que cuando estás dentro del ministerio, esas personas se vuelven familia, esas personas se vuelven pues tus amigos más cercanos, las personas con las que, no sé, se levantan las manos cuando uno ya está cansado, esas personas que están contigo en los momentos difíciles en el ministerio y cuando puedes encontrar a esas personas indicadas para las diferentes áreas, cuando puedes encontrar ese respaldo en otros hermanos que tienen ese corazón de servicio, de decirle, pastor, o sea, yo quiero respaldar lo que Dios está poniendo frente a usted y vamos a darle y lo vamos a hacer juntos. Creo que es de las mayores recompensas de hacer ministerio, poder hacerlo. Tal vez al principio puede ser con amigos, si es que tal vez tienes como, has formado un equipo desde el inicio, pero tal vez si no, pues que la meta también sea ese, ¿no? El poder hacer familia, el poder hacer ministerio con amigos. Creo que eso es algo padrísimo y es algo que también se construye. Entonces, si bien el liderazgo, pues, ministerial tiene mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer, pero también tiene una gran recompensa de poder tener a hermanos y amigos cercanos con los cuales poder llorar juntos, poder reír juntos, poder celebrar juntos. Y es de verdad, creo que una de las cosas más bonitas cuando puedes formar un equipo. Sí. Y pues te animamos a que inviertas en las personas que ya tienes en tu iglesia, que veas y que le pidas al Espíritu Santo que por favor te lleve ahí con las palabras indicadas para poder invitar tal vez a alguien a ser parte de lo que está pasando en tu congregación. Y de igual forma, pues esto es un poquito de lo que vemos en nuestro programa de capacitación M5. Si estás interesado y quieres tener más información, quieres tener más herramientas, incluso poder brindarte nosotros algunos pasos a seguir para que pueda verse esto reflejado en tu congregación, te animamos a que nos escribas, a que seas parte de nuestro programa y estamos para servirte. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Dios les bendiga.